Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenido, bienvenida, tú, hipócritas lectores. Soy Christian Barnken, un hipócrita lector como tú. Este es el podcast Tú, hipócrita lector, que se transmite por Radio Pauta y también por Spotify. Y hoy día vamos a conversar, como siempre, con un hipócrita lector. Les vuelvo a recordar siempre que esto viene, porque muchos recién se incorporan a escuchar este podcast, de un poema del poeta francés Charles Baudelaire, del siglo XIX, que al comienzo de su libro Las Flores del Mal, que título, se dirige al lector. Enumera todos sus abismos interiores, sus fisuras, etc. Y como que se da vuelta y le dice: tú no te hagas el leso, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. O sea, esto que estoy contando yo, tú lo estás viviendo, no te hagas el leso. Hoy día vamos a conversar con un músico y un músico cuya inteligencia no está dormida, está despierta, vital. Pedro, mucho gusto, un gusto que te hayas dado un tiempo además, y muchas gracias por venir a conversar conmigo a este confesatorio de lectores. Hola Cristian, el gusto es mío y gracias aquí a Radio Pauta por recibirme. Oye, esta canción, ¿cuál es el origen? ¿Tiene elementos autobiográficos? ¿Jugaste Sí. con otro personaje? Cuéntanos un poco cómo nació esta canción. Esta canción es muy importante para mí porque es la primera canción de mi primer disco y es mi canción lejos más conocida. Yo creo que tiene mucho que ver con esto con cómo arranca la canción. Que te está contando una historia tan historia que dice en el día que nací, y de ahí para adelante. Tiene una mezcla de melancolía, yo siento, con un poco de, como es media funky, tiene un poco como de hip hop, entonces como que la mezcolanza yo creo que llamó harto la atención. Y es una canción bastante autobiográfica, como que todo lo que se cuenta ahí, bueno, de la primera parte por lo menos, son cosas que pasaron. Y después remata, la segunda parte dice en el día que morí, como que habla ya después de cuando, o sea, como que es como un viaje a través de la vida de una persona, de la Como infancia alguien y la que ya muerte. murió, que está recordando desde otro lado. Más o menos, ¿Ah? correcto. Y es una canción bien especial, yo creo, por las letras principalmente. Sí. Oye, Pedro, y las letras para ti son importantes, me imagino, ¿no? Súper, sí. Ya. ¿Y dónde te nutres? ¿Cuáles han sido los nutrientes de tus letras, crees tú? A veces al comienzo uno no se da cuenta, pero después va descubriendo que uno no es que nazca de la nada. ¿Cuáles Ajá. son tus nutrientes como letrista? Yo creo que un poco desde una mezcla como de ciencia ficción. Ya. Yo trato de cantarle principalmente. Soy malo para hacer canciones de amor, por ejemplo. Así, Me gusta más cantarle, qué sé yo, a los cerros, como a los pájaros, como de ahí yo siento que de la naturaleza me inspira bastante. Y como las relaciones humanas, yo digo, o sea, y como los miedos, la amistad. Y sí, o sea, es una mezcla. Esos son los nutrientes como los temas, pero los letristas o los músicos, los cantores, los trovadores, Ajá. o los poetas, que tú crees que te han nutrido a ti, que te han influido en el buen sentido de la palabra. Sí, mi mayor influencia a la hora de escribir letras yo creo que son los Beatles, Violeta Parra y Jorge González. Los Beatles musicalmente, pero en las letras yo siento que Violeta Parra, nadie ha escrito letras como ella. Es una maravilla. Es una poeta. sí. Es una tremenda poeta. No, O y sea, la manera en que ella habla, las palabras que elige, lo coloquial, a mí siempre me han interesado, y me pasa lo mismo con Jorge González, que ellos como que escriben un poco como hablan, no hay una impostación al momento de escribir. Entonces a mí como que me enamoré de eso y he tratado de escribir así también, como sin usar muchas palabras remilgadas. Y si tengo que decir como el doctor creyó que yo era retrasado, como que decirlo como es, no como no una lo poesía. disfraza, no le pones retórica, no lo llena. A veces sí, y lo he empezado a hacer de a poco porque también uno empieza a querer no repetirse y a tratar de de explorar otra. y también de no estar todo el rato tratando de ser súper original, sino también jugar el juego de la letra de canción, que tiene sus reglas un poco. Sus propias reglas. ¿Qué has aprendido tú de las letras de canción? Si tuvieras que abrir un poco tu taller de letrista. Es un mundo aparte, yo siento. Es como que no es poesía, no es literatura y no es música. Es como letra de canción. Y como que tiene que adaptarse principalmente a la música. Te doy un ejemplo. Ponte tú la típica canción de Ricardo Arjona,
que dice, lánzame un sí camuflajeado. Que camuflajeado, yo no sé si la palabra existe, me parece que no. Es un neologismo eso, una palabra nueva. Pero si él dijera, lánzame un sí camuflado, y tuviera que alargar esa palabra, ya como que perdería la musicalidad y sonaría incluso peor que con una palabra inventada. ¿Cachai? Entonces, como que ese tipo de mundo de las letras, en que también no todo tiene que hacer tanto sentido. A veces las palabras se usa el plural singular. Tu besos, no sé, como que puede ser como que se puede romper un poco. Bueno, te leí por ahí algo muy interesante, que es poesía. No sé de dónde sacaste esta definición, pero me gustó mucho. Palabras de uso cotidiano, que es como que uno las escuchase por primera vez. Sí, eso lo saqué... Buena esa definición. Es buena, sí. Eso lo saqué de un libro, pero no me acuerdo de quién era. ¿Ya? Sí, es un libro de un... Perdón, no me acuerdo quién es el autor, pero es un libro que tengo que es analizando las letras de Doors, de la banda de Doors. ¿Ya? Entonces, de las canciones. Entonces, analiza una canción y todo, y hablan de eso, que dice exactamente eso. Un buen poema es exactamente eso. Palabras que uno ha usado siempre, pero que al escucharlas combinadas de cierta manera pareciera que las estuviera escuchando por primera vez. Y eso me pasa mucho con las letras de Violeta Parra y con las letras de Jorge González también. Es como si las palabras se gastasen en el uso, pero al sacarlas tú y llevarlas a una canción como que recubra en su vitalidad. Toda palabra depende mucho, al igual que en la música, una nota depende mucho de la nota que viene a continuación y la que viene antes. Y una palabra también. Lo que viene antes y lo que viene después le dan el contexto y le pueden dar como esa magia, entre comillas. André Breton, poeta surrealista, decía que las palabras hacen el amor en el poema. Ajá. ¿Qué te parece esa afirmación? Está bonito, sí. Está buena. Sí, claro. Él es el del surrealismo. El surrealismo. Sí. Se pega su polvito las palabras en el verso. ¿Ah? Oye, vamos un poco a tu infancia, porque siempre indagamos aquí de dónde el primer libro, el primer cuento, el primer cómic, etcétera. La cancioneta que leíamos, yo era retrasado, pero después resulta que era casi un niño genio, ¿no? Súper dotado. ¿Cómo fue tu experiencia con la lectura, el aprendizaje de la lectura, el lenguaje, el colegio? Habla un poco de eso. Bueno, yo más que súper dotado fui un niño precoz. Por ejemplo, yo aprendí a leer solo. ¿Solo? Sí. ¿Ya? ¿Y cómo aprendí a leer? Preguntándole a mi mamá, ¿y cuál letra es esa? Ya. ¿Y qué dice ahí? Entonces ella me iba contestando pacientemente. Y un día, que yo lo recuerdo perfecto, yo tenía 5 años, mi padre pintaba en un momento como hobby y ahora ya profesionalmente. Sí, tu padre es un gran pintor, Juan Subercaso. Un tremendo pintor. Entonces yo me iba a su taller a dibujar. Y un día hice una carrera de autos y escribí autos de carrera. Pero lo escribí de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, como súper al revés. ¿Ya? Pero le fui a mostrar a mi papá, oye, mira, ¿dice algo ahí o no? Y decía, autos de carrera. ¿Ya? Entonces, él fue a donde mi mamá y le dijo, oye, chuta, este niño sabe leer. Y me pasaba en el diario, parece, y yo de esto no me acuerdo, lo del diario, pero me lo han contado, y que era como si, a su vez, las autoridades hicieron un llamado. Entonces, y ahí me llevaron donde una psicopedagoga, y efectivamente me pasaron... En vez de pasar de prekinder a kinder, pasé de prekinder a primero. ¿Ya? Y entonces esa precocidad como que, me hizo... Yo era súper lector de chico y empecé efectivamente leyendo cómics. Sí. ¿Y cuáles fueron esos cómics? Los primeros que yo recuerdo eran cómics de Disney del tío Rico. De la el tío Rico McPato. Correcto. Que son las clásicas que yo... Las antiguas. Las antiguas. Son muy buenas, son más sabrosas esas tiras cómicas. O sea, las historias son increíbles, tienen mucho humor y son viajes por el mundo. Iban a un país que era como Perú, pero le ponían otro nombre. Yo mucho tiempo después, trabajando con 31 Minutos y conversando con Pedro Peirano, que es fanático acérrimo del cómic, yo me enteré que precisamente los que habían en mi casa eran los mejores de todos, que eran los de Karl Barks, que era el dibujante y el guionista. Ese era el... Era como el capo máximo de Walt Disney en cuanto a historia y a dibujo. Y me enseñó incluso Peirano a reconocerlos porque los ojitos de los monos tienen como un sacado triangular.
¿Cachai? Entonces, Oye, pero uno siente esa diferencia. Yo también leí eso. Es como el antiguo, a ver, Tío Rico, el Pato Donald, el antiguo, el Mickey antiguo, tenían una personalidad muy distinta a la de los de ahora, es digamos. que no es solo el dibujo. Y No es- lo podéis comprobar con el Condorito. Ponte tú. Que el Condorito, cuando yo era chico, era en los años 80, efectivamente era divertido. Pero ahora tú agarras un Condorito y los chistes como que ya está hecho en serie. lo hicieron. Es como una fábrica de chistes. Sí, Como que lo hicieron en inteligencia artificial. Exactamente. Pero de la pre. Ya. Entonces ahí como que me los devoraba. Y ahí empecé después con Mafalda. Mafalda. Sí. Gran escuela. porque No lo ahí- entendía muchos de los chistes porque eran súper políticos y todo, pero me gustaban mucho los dibujos porque también me gustaba mucho dibujar. Y yo leía lo que me cayera en la mano. Así, todo, desde en el baño, si no tenía nada, me ponía a leer las instrucciones de la pasta de dientes, como que tenía una compulsión. Y lectora. Mafalda maravillosa por la galería de personajes que hay, la cantidad de Susanita, Sí. Felipe, cada uno con su personalidad, Manolito. Cada persona se podría identificar fácilmente con uno de ellos. Son como tipos Exactamente. como casi del enneagrama, así cada uno. Efectivamente, uno se puede identificar, probablemente se identifica con uno. ¿Con cuál te identificarías tú de los personajes Mafalda? Mafalda, yo con Miguelito, yo creo. No sé, bueno, no sé en realidad. Miguelito, ya. Miguelito era como el inconformista, el soñador un poco. Sí, sí. O Felipe, que era el flojo inteligente, no Sí. sé. Bueno, también ahí de cada... Oye, y Mampato también estaba en tu casa, ¿no? Sí. Los antiguos Mampato. los ¿no? antiguos, o sea, que son los que hay. Claro, son los clásicos. míticos Sí, Mampato. Sí, ¿Ah? sí, Kili Sigola Gola, Oh, claro. increíble. Po. Y él estaba muy influenciado también, yo siento, por el cómic francés, que son Asterix, Tintín, Desde luego. etcétera. Los pitufos, que son como cómics, son geniales. Pero esos Mampatos, lo interesante creo que yo fui formado Mampato cuando niño, es que estos viajes con el cinto espacio temporal Sí. pasado, y además él investigaba la historia, Ajá. se metía en la historia, y uno aprendía mucho de Exacto. historia con cada uno de sus cómics. O sea, ahora mi hijo Ramón, que tiene 8 años, también agarró un libro Mampato grueso que tenía como 5 historietas y se los devoró. Y efectivamente, bueno, viaja a la prehistoria, viaja a la conquista de Chile y está Manuel Rodríguez. Entonces, como que es como... Es Sí, es una lección de historia también. Oye, y entiendo que también Lucky Luke. Lucky Luke me encanta, es escrito por el mismo escritor de Asterix, por René Goscinny. Sí. Pero los dibujos son de otro tipo, que se llama Morris. Sí. Que es otro mundo. Yo me pegaba con los dibujos, los copiaba y como que me fascinaba mucho eso. Lo del color también de los cómics, me fijaba mucho en cómo la diferencia de un dibujo a color o uno en blanco y negro. Lo importante de eso, como que me iba en esa bola de los dibujos. Oye, ustedes eran una familia achoclonada, eran muchos hermanos. Correcto, sí. ¿Cuántos? ¿10? 8. 8. 8, mi papá de su segundo matrimonio tiene 2 más. O sea, Y él lo- es padre de 10. Ya. Somos 10 hermanos, pero en mi infancia yo crecí con 8. Ya, no más. Y la primera infancia fue como en el campo, ¿no? En Nos. Vivíamos en la localidad de Nos, ¿Ya? que está justo al terminar la comuna de San Bernardo, donde está la fábrica Luchetti, por ahí hay un camino que va hacia Lepanto. La, camino a los la Morros. emblemática fábrica de Luque, Sí. ¿no? Y ahí, claro, había una parcela familiar donde estaba mi abuelo al lado, mi abuela al otro lado, entonces, claro, crecí ahí. Pero venía al colegio en Santiago igual. Tenías que pegarte tremendo pique. Sí, Con sí. tacos y todo en la, Salíamos en la oscuritos, autopista, ya. Oye, ¿y qué te marca vivir? No es lo mismo ser hijo único, tener 2 hermanos, tener 8, tener 4, tener 5, tener 6. ¿Cómo marca y cómo te ha marcado a ti el hecho de vivir en ese choclón, por decirlo así? Yo creo que cuando vives de harta, pues, como que aprendes un poco a compartir, a cachar que nada es tan tuyo. Eso es bueno. Yo es creo. bueno, yo creo. O sea, es como es lo que me tocó Ah, nomás. ah. Siendo 8 también, como que no hay hijos favoritos o hay privilegiados. Está el mayor, está el menor y hay 6 del medio, porque los 6 del medio siempre uno dice que son como los que no nos pescan. ¿Ya? Pero nada, somos súper amigos, súper unidos entre todos. Yo creo que esta infancia ya como un poco cerca de la naturaleza, bueno, me cultivó la paciencia también, la cuestión de andar una hora y media en auto todas las mañanas. Oye, y la presencia y la tolerancia para aguantar al de al lado. Tenés que dormir en la misma pieza. Para ir apretado. Yo dormía, y claro, dormía turnarse con- en el baño. Yo dormía un tiempo dormí con mi hermano mayor, pero después también dormía con los 3 que me siguen, que eran como 3 hombres, una pieza con 2 camarotes, Ah. como bien... No, Eso es una gran escuela, de todas maneras. sí, bueno, y hasta el día de hoy somos yunta, todo. Oye, ¿y qué pasaba con los libros, los cuentos, la historia? Cuando chicos les leían cuentos, alguien les leía cuentos, tu madre, tu padre, no sé, ¿cómo era? Yo me acuerdo de un libro de fábulas de Esopo,
Ah, que la me fábula leía de mi mamá. Sopo. Sí. Sí, Y me acuerdo hasta de la carátula del libro. Así. sí, ¿ah? Sí, que salía la de la zorra ahí, no me acuerdo, pero salía el Cuervo y la dibujo, zorra, el Cuervo pues, y la zorra. que es emblemática esa fábula. Y yo, bueno, afortunadamente aprendí a leer chico, entonces yo leía para quedarme dormido, como para inducir el sueño, que es un gran somnífero por leer. Entonces... ¿Tú lees en la noche antes de acostarte? Ahora, bueno, los últimos años lo he ido cambiando por las series, que es una costumbre que no recomiendo mucho, Sí. pero siempre tengo un libro al lado en el velador, incluso hasta el día de hoy, y leo un ratito, y a veces cuando las Ya. series ya me dan lata, sí. Ahora estoy leyendo uno de Piedra Roja, del festival de que se hizo acá la emulación de Woodstock, que es un libro que tiene un título genial, que se llama Se supone que hay una revolución. Ajá. Y está basado, son puras citas de gente que asistió a Piedra Roja. Entonces te lo cuentan, son cuñas al final, no hay un narrador. Y está genial. Me gusta. Como te digo, puedo leer. ¿Y qué te diste cuenta ahí de Piedra Roja que no sabías? O El mito de Piedra Roja es mucho más grande que la realidad de su calidad como festival. Po. Era una especie de batucada. Incluso viene con un CD el libro, que lo puse en el auto y se escuchan tamborcitos todo el rato y como que lo único que se escucha es, ya chiquillos, bájense la tarima, por favor. Y como que las bandas se les cortaba la luz, así, ¿no? Pero está bueno, lo recomiendo. Ya, volvamos ahí a esa infancia, las fábulas de Sopo, el primer libro. Bueno, después tú perdiste a tu madre, ustedes perdieron a su madre. Ese es un hecho también. Hace 30 años justo, se cumplieron ahora. ¿Qué edad tenías tú? 17. 17 años, Sí. ya. ¿Y qué queda? ¿Cómo se elabora eso interiormente? ¿Cómo se guarda? ¿Y alguna relación con un cuento, un libro? La madre, porque la madre siempre es la fuente del lenguaje, es la que te traspasa el lenguaje, ¿no? Mira, ¿ya? Y yo creo que ahí hay una cuestión potente. Una de las cosas potentes, las madres tienen muchas cosas potentes, pero esa es una. ¿Ah? Yo como que no sé si hay una obra que la relacione con ella realmente. O un recuerdo que tenga que ver con eso, con no sé. Me acuerdo de su letra, ponte tú. Ya. De lo linda que era su letra y me acuerdo de haberme metido a husmear en su... Ella iba a un taller de sueños que analizaban sueños y todo, en los 90, entonces me acuerdo de repente robarle la libreta y llevármela como para leerla así. Qué fascinante. Sí. Y fuerte también leer los sueños de la propia madre, ¿no? Sí, pero como escondido igual. Claro. Pero ella como que sí me incentivaba la lectura, pero yo no recuerdo que ella haya sido gran lectora. Con 8 hijos tampoco tenéis mucho tiempo para... Una heroína, Para leer. tu madre. Sí, no, increíble. Una heroína. Y lo que nos dejó principalmente, yo creo que se repartió su ser entre los 8 hijos, yo siento. Que nos dejó súper unidos, como que no hay muy poca pelea, no tengo ningún hermano como estafador, ¿cachai? No sé, como que siempre hay una ¿Cómo oveja se negra. hace para repartir? Es como el milagro de los panes, ¿no es cierto? El milagro del amor, del afecto. ¿Cómo se hace para repartir eso? Eso sí que... Yo creo que solamente con el ejemplo de sus acciones, yo creo. Y con, no sé, con la manera en que nos educó, yo creo que siento como que tuviera un escudo, un campo magnético hacia alrededor. Como que qué nada me bonito. afecta mucho, yo creo. Una vez que perdiste a tu mamá, como que, no sé, hay pocas cosas peores. Sí, la muerte de un hijo, por etcétera. ejemplo. Sí, pero la muerte de la madre es algo potente. Está escrito, consignado en la literatura. Gabriela Mistral tiene un poema maravilloso. Nosotros hemos leído a su madre cuando se muere en Tala. El Requiem de Humberto Díaz Casano. Es que me acuerdo de varias. Yo en poesía soy, pero un ignorante completo. Así he leído muy poca en mi vida. Así. Pero de alguna manera prácticamente haces nada. poesía sin saberlo. O sea, Es que porque lo- las letras vol- son poesía. O sea, Son como poesía, Son pero son letras de como canciones. poesía. No es lo mismo. claro, pero son versos, tienen métrica, métrica, o sea, exacto, son sí. poesía. Sí. La poesía hay que pensar que en su origen estuvo íntimamente unida con la música, después se separó. Siempre la poesía en su origen fue los primeros trovadores, etcétera, ¿no? Por eso le dieron el premio Nobel a Bob Dylan, que yo encuentro Correcto. que Es merecido. Absolutamente, Sí, claro. ¿no? ¿Te gusta Bob Dylan? Me encanta Bob Dylan, sí. Y las letras son increíbles porque él también mete mucha imagen y habla de... Como que todas sus letras son como un Aleph, digamos. Que está como todo el... Como en el cuento de Borges, De Borges, correcto. en que tú no tienes la visión caleidoscópica de todo, ¿no es cierto? Y está todo todo al mismo tiempo, en un mismo lugar un poco. Ah.
Yo siento eso con sus letras, que habla del sol, que se refleja en una cuchara y después llega el cura y dice no sé qué. Que no había pensado en eso. Está todo pasando mucho. Observación. Oye, entraste al colegio y en el colegio Apoquindo. Colegio Manquehue estuve toda la infancia. Y la educación media la hice en el colegio Apoquindo. Ya, ¿y tu experiencia con algún profesor que te haya marcado, alguien que te haya incentivado algún libro especial, algún libro que haya quedado? El primer libro, más como adolescente, ya no de la infancia, que te haya tocado, El primer libro que recuerdo haberme devorado y que lo terminé y me lo empecé al tiro de nuevo fue La Isla Misteriosa de Julio Verne. Ajá. Que había leído libros de Julio. Ah, bien. Había leído a Julio antes. Había leído a Julio. Pero ninguno me atrapó así. ¿Y te recuerdas algo? ¿Alguna imagen, alguna sensación? Bueno, por ejemplo, que apareciera el Capitán Nemo al final. Gran personaje. Era como una cosa, un metaverso ahora que está de moda también, que podía aparecer un libro de un personaje en otro. Sí. Y yo me había leído 20.000 leguas de viaje submarino. Nemo, claro. Y él era el benefactor que los ayudaba en la isla. Entonces era una isla realmente misteriosa que no sabían lo que estaba pasando. Y después cuando vi Lost, por ejemplo, la serie Lost, sí. Yo vi el primer capítulo y dije, Julio Verne, pues exactamente igual. Total. Ese fue el libro primer libro que me devoré y que me rayó. Fíjate que no pude parar no lo solté hasta fíjate que Julio Verne es un gran comienzo para ser un lector. Y fíjate, todavía siguen editando, pero no sé si sigue teniendo tantos lectores, porque es un libro que se puede leer perfecto. Un niño de hoy millennial puede leer Julio Verne. Totalmente, puede disfrutarlo. Totalmente, y era seguramente para su época, no sé, esos libros fueron escritos en 1870. Sí. Era realmente un delirio de ciencia ficción, tecnológico. Era un tipo muy visionario. Es un adelantado, un visionario. Ya, La Isla Misteriosa de Julio Verne. ¿Qué otro va? Bueno, como a los 14 cayó El Señor de los Anillos. Ajá. Entonces, eso también me rayó. Me rayó y me los leí los tres y los dibujaba y como que me obsesioné un poco, tanto como con los Beatles, me obsesioné con El Señor de los Anillos y necesitaba más. Entonces, después le leí El Hobbit. Y después leí el Silmarillion, que es como el Antiguo Testamento, que es una lata, pero yo lo leía así felicísimo. Y todo lo que a mucha gente le aburre del Señor de los Anillos, a mí me fascinaba. Por ejemplo, que se pasara 3 páginas describiendo un bosque, que para mucha gente es insoportable. Pero es una maravilla. Es una maravilla. Es que la prosa de él es literaria, es poética. Sí, oye, como que eso lo encontraba maravilloso y me gustaba mucho. Esos libros son los que más me marcaron. ¿Y qué personaje del Señor de los Anillos para ti es más entrañable? Sam. Sí. Ya. Sam, que es como Sam el tonto sabio y el amigo hasta la muerte. O sea, es como el sacrificado, que no sabe bien por qué. Ese es como mi personaje favorito, yo creo. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Oye, leí que en algún momento habías leído Las Aventuras de Tom Sawyer, ¿es cierto? Sí. ¿Y esa te gustó? Ese también. Ese bueno. De Mark Twain, que es un bello libro. Es precioso, sí. En el mundo del Mississippi. Que yo primero veía los monitos, porque había una serie japonesa de monitos de Tom Sawyer. Y bueno, me encantaba Becky, por ejemplo, de los dibujos animados. Y le tenía pavor al Indio Joe, por ejemplo. Una vez fuimos de paseo con unos amigos a un cerro, como a los 12 años más o menos. Y yo a mitad de camino, yo había soñado la noche anterior que el Indio Joe me asesinaba. Y había escuchado que los sueños era lo que no te había alcanzado a pasar en un día y te iba a pasar al día siguiente, una estupidez así. Y como que era como, amigos, no podemos ir, nos va a matar el Indio Joe, porque soñé con el Indio Joe. O sea, era muy bien fantasioso, pero primero vi la serie y después agarré el libro y me fascinó también. Era muy divertido. Y Tom Sawyer era el niño que todo niño quisiera ser. Andar a pata pelada, salir temprano, volver tarde. Sí. Y que debiera ser, o sea, que el niño que sale, que juega, que se ensucia, que pisa los charcos de barro, que escala árboles. Y es también el bribón de buenos sentimientos. Sí, pues. No, el bribón noble, digamos. Claro, no es un carerraja, sino que es un bribón, es distinto. Sí, es un pilluelo, digamos. Un pilluelo, sí. Eso es, sí. Y todo niño tiene que tener un pilluelo, po. Exacto, pero a las mamás no les gustan los pilluelos, entonces hay que ser como pilluelo escondido. Y entonces, bueno, Tom Sawyer era bastante ídolo. Y mi hijo mayor, Jerónimo, se leyó Tom Sawyer, también fue el primer libro. Yo le dije, por favor, léelo.
y se lo leyó, qué sé yo, a los 9, 10 años y también le encantó. ¿Y cómo es compartir los libros con tus hijos? ¿Cómo se da ese diálogo y esa conversación con tus hijos? O sea, yo trato de que comprendan leyendo o que pudieran sentir lo mismo que sentía yo cuando leía, cuando chico. Entonces, estoy como agujoneándolo como papá insistente nomás. Pero no exigiéndoles, sino que, o sí, un poquito. No, sí, que lean en la noche, sí. Ya. Sí, que lean. Y bueno, Ramón ya lo agarró, que va a cumplir 9, pero ya empezó con los Asterix también y como que uno trata de lo que funcionó para uno cree que va a funcionar. El leer buenos cómics como eso, son cómics refinados, por decirlo así, muy bien hechos. O sea, tienen una historia de 50 páginas con un comienzo, un final y con personajes con personalidad. Es una buena iniciación a la literatura. Yo creo que una gran iniciación. El cómic, sí. ¿no? Es amable y no es... Uno a veces agarra un libro y es como que te atemoriza empezarlo, porque es un libro muy grueso. Y con muchísimas letras. Uh-huh. Entonces el cómic, claro, es una puerta de entrada. Es por donde yo entré, entonces para que ellos entren también les trato de repetirles lo que me funcionó a mí. ¿Cuál de las novelas ya más de adultos, o novela, a ver, no sé si novela, puede ser, no novela, puede ser una crónica también en realidad, te ha quedado reverberando y ha sido importante para ti personalmente? A ver, como libros de no ficción, de crónica, por ejemplo, yo creo que mi libro favorito son los diarios de Herzog cuando estaba grabando Fitzcarraldo en el Amazonas, en Iquitos, que se llama La conquista de lo inútil. Uf, yo entrevisté a Herzog. No te crees. Sí, lo entrevisté. Es mi ídolo máximo. Y hablamos de eso. Me encanta cómo habla. Es un gran personaje. Sí. Alucinante. Y leí sus memorias también, las últimas, que se llama Dios contra todos solos y Dios contra todos. Y tiene un libro bien raro que se llama El caminar sobre el hielo, en que va caminando desde París a Múnich o al revés. Sí, pues fue a ver a su maestro. A una mujer que se estaba maestra, muriendo. Correcto. Sí. Ese libro me marcó mucho porque también me di cuenta, lo leí hace varios años, ya como 15, cuando yo me estaba como delineando como cantautor, por así decirlo. Y él en su película, en la película de Fitzcarraldo, el protagonista tiene que pasar un barco por un codo del río al otro y tiene que hacerlo sobre un cerro. O sea, tiene que pasar un barco sobre un cerro. Y la película se trataba de este Fitzcarraldo, pero realmente el tipo que tenía que pasar un barco por el cerro era Herzog. Sí, claro, y lo tuvo que pasar. Y fue muy criticada por eso, porque llevó indígenas o gente que se murió, no sé qué pasó, que fue una cuestión épica. Se cayó un avión con el director de fotos y de repente le entraba la peste y los mosquitos y él hablaba horas de la jungla y de la inhospitabilidad que era y como la agresión. Entonces me terminé dando cuenta que la película de él y el loco, el autor de la película es el protagonista de la película. O sea, el personaje de la película es Herzog al final. Entonces eso como que me voló la cabeza la manera en que uno como artista, como creador o como escritor, músico, lo que sea, uno está hablando supuestamente de otra persona, pero todo lo que uno dice, uno lo está diciendo de uno porque todo viene de tu experiencia y uno se proyecta simplemente en otras cosas. Entonces eso también me sirvió mucho para encarar mi manera de escribir, en el fondo. ¿Qué es lo que mostráis de ti cuando estáis hablando de otra persona y lo camufláis de ti o cuando estáis hablando de ti para que no se cache, inventáis que esto le pasa a un personaje, ¿cachai? Claro. Eso me marcó mucho. Y me encanta cómo escribe y me encanta cómo habla y sus documentales, su voz de narrador en inglés, encuentro que es irresistible. Sí, irresistible, fascinante. Sí. Y tú acá en Chile hace poco en la Ciudad de las Palabras y había un joven en el público que vino con su cámara, venía a escucharlo, quería aprender, estudiar cine y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para hacer cine? Y él se para, Herzog, eso me contaron, y dijo: leer, 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 leer. Y empezó a decir leer durante como 5 minutos. como un mantra. Que me llamó harto la atención. Bueno, Kubrick también lo único que hacía era leer. Sí, y buscar historia para sus películas. Sí. Un devorador de literatura y de... Oye, pero tú dijiste que los libros que te gustan leer y te gusta leer en el último tiempo son los libros sobre los músicos, enciclopedias de música, historias de grupo, etcétera. Acabas de contar la historia de Woodstock. Y me interesaría hacer un recorrido ahí de esos libros, porque también ahí probablemente vamos a ir encontrando pistas para entender un poco tu propia creación. Uh-huh. A ver, ¿qué libros sobre qué músicos particularmente, en qué músicos te ha interesado indagar más, conocer más, saber más? Bueno, yo como a los 12 años me obsesioné insanamente con los Beatles.
Y escuchaba toda su música y todo. Y justo por esos años, el 90 me parece, salió una biografía de los Beatles que le escribió un tipo que había trabajado con ellos, que se llama Peter Brown. Y yo empecé a ver este libro que salía la nueva biografía de los Beatles y todo, porque hasta en los 80 no se habían escrito muchas. Estaba la de Hunter Davis, que es la primera que salió cuando todavía no se habían separado, pero que yo supe de esa después. Y empecé a cachar cuando yo andaba, andaba bien atento. Pues entonces veía que estaba en el escaparate el libro y lo pedí para la Navidad. El libro. Y mi mamá estaba como media dudosa porque, bueno, hablan de drogas, de ácido en el libro y yo era muy chico, pero bueno, finalmente me lo regalaron el libro. ¿Y qué te pasó con el libro? Como que no podía creer que se escribiera algo sobre un tema que me interesara tanto, ¿cachai? Como que no me sentí como solo. Y eso, bueno, después agarré, caché que había otra biografía. Y vuelvo a tu pregunta que me hiciste hace un ratito de un profesor que me haya marcado y todo. Había un profesor en el colegio que se llamaba Jaime Carrera, que era el profesor de inglés, que todo el curso lo odiaba. Menos yo, porque él tocaba guitarra. Y él me prestaba libros. Me prestó libros de los Beatles, me prestó la biografía de Hunter Davis, me prestaba vinilo y todo. Así que le mando algún saludo. Nunca más supe de don Jaime, pero fue un profesor con el que yo compartía muchas cosas. ¿Qué descubriste de los Beatles en ese libro, digamos, que te haya interesado? Bueno, aparte de saber algo que no sabías de los Beatles, pero también para ti. Para ti como músico. Bueno, primero que hay una cosa de azar también y que todo es muy mágico como ocurre, que no se puede calcular tanto, yo siento. Pero que hay que trabajar con amigos. Eso yo creo que aprendí de eso, en la música. Hay que trabajar con gente que te caiga bien, con gente con la que podáis estar un viaje de Santiago a Puerto Montt arriba de una van, con gente con la que podáis estar ensayando durante una semana todos los días y como que aprendí a relacionarme con los músicos amigos más por una cosa de que nos llevemos bien, de que por el estilo de que ellos sean, ¿cachai? ¿Y los Beatles era así? ¿Había esa amistad entre ellos? ¿Pero se fisionó en algún momento? ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, fueron hermanos mucho tiempo y después de un tiempo, cuando ya tenéis 30 años, tenéis hijos y todo, tú cachai que no podías ser amigo de los amigos del colegio para toda la vida también. Entonces eso en algún momento se rompe, pero yo principalmente era la curiosidad insaciable que tenía, que es una idolatría, realmente, que quería saber todo de ellos, todo, estaba enamorado de los Beatles. ¿Sí? Ya. Ese es uno, los Beatles. Sí. Ya, ese es los Beatles. ¿Qué otra biografía de otro autor? Me gusta mucho la autobiografía de Keith Richards, del guitarrista de los Rolling Stones. Keith Richards, ya, perfecto. Que es un tipo muy más gamberro, ¿cachai? Y que habla mucho de drogas y de la carretera y de la música sobre todo y de quién le influenció. También uno se da cuenta que nadie inventó nada y que todo viene de antes. Nadie inventó la pólvora, no. No. Claro. Y la música tampoco, ni los estilos, ni el rock, ni el pop. Todo es un gran árbol y que solo se trata de ramas, más o menos gruesas, pero ramas al fin y al cabo. Sí. Eso, básicamente. La memoria de... Hay un libro de entrevistas de Bob Dylan muy bueno. Son solo entrevistas. Son muy buenos. Sí, supongo que es el mismo que estamos hablando, sí. Hay una biografía de los Jaivas que escribió Freddy Stock. Sí, se llama Los Caminos que se abren. Te iba a preguntar por músicos más latinoamericanos también. Sí, muy buena. Una biografía de Gato Alquinta que salió el año pasado. No me gustó tanto. Conté que no quedaba... Me pasó lo mismo que con la película de Freddie Mercury. Que no me quedaba tan claro la personalidad de Freddie. Y una biografía de Jorge González. Ese personaje sí que ha sido importante para ti. Como referente. Sí, bueno, fue... Como un padre, en un cierto sentido musical, ¿no? En un momento me sentí un poco apadrinado por él, porque yo cuando llegué a vivir a México la primera vez, el año 2007, él me dijo, vente a mi casa. Anda a mi casa, me dijo en Chile. Yo estoy acá, no vamos a llegar en un par de meses. Me dio el celular de la señora Lupe para que me abra la casa y ahí está el estudio, usa todo lo que queráis y todo. Yo apenas había estado con él. Pero qué impresionante cómo te abrió su casa. Y yo te digo porque le gustaba tu música, te había escuchado, ¿no? Sí, pues yo escuchaba a Los Prisioneros de chico. Imagínate. Así, pero entonces era como realmente, yo siempre hago la misma analogía, pero es como que el Bambán Zamorano te invita a jugar a la pelota a la plaza. Claro. Y después fui parte de su banda durante 5 años, tocamos un montón de tiempo, entonces... pero yo no sé si hay una biografía propiamente Hay tal. un libro, creo que salió. Hay uno, Maldito Sudaca, que es de entrevistas. Sí. Hay uno que salió ahora, que no lo he ido 1000 veces a la librería y no lo he encontrado, que es de un tipo de apellido Tapia, Alejandro Tapia me parece, que es la primera época de Los Prisioneros.
¿Pero qué libro te gustaría que se escribiera sobre Jorge González? ¿Sobre qué crees tú que habría que indagar? ¿Que a ti te gustaría leer en ese libro? Yo creo que está prácticamente todo dicho. El podcast que salió el último, se lo escuché. Se llama Y muy bueno, respirar. muy bien hecho, muy bien Es una armado. biografía increíble de Extraordinario, Jorge, porque sí. también como que lo enfoca en muchas dimensiones, no solo lo que hizo, dónde creció, sino también Sí. están todas sus contradicciones y su autosabotaje también súper bien explicado. La verdad que nunca he pensado que... Y aparte que todo lo que compartí con él, cuando tú estás tocando, vuelvo a lo de antes, estás en una van mucho tiempo, estás en el avión, estás en el hotel, estás esperando. Como dijo también el Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, que una vez le preguntaron qué se siente después de 50 años haciendo música. Y él se puso a pensar y dijo, mira, de los 50 años haciendo música, yo creo que si juntamos toda la hora, con suerte hacemos un par de meses. Y todo el resto es esperar. Entonces, en ese momento de espera también, yo todo lo que a Jorge él hablaba antes de su accidente, incluso todavía, pero de él de manera muy abierta y muy poco pudorosa. Y como que él estaba constantemente hablando cosas de su mamá, de su barrio, de su papá, de sus hermanos, de sus mascotas, de su influencia, de lo que leía, de lo que escuchaba. Entonces ya también yo siento que no sé qué me falta por saber. ¿Y qué recoge? Y no me interesa el morbo y No, y la sí entiendo. comucha No, tampoco. si yo iba más por el lado más de como creador. ¿Qué posta recibes tú de él como artista, como músico, para tu obra? Ojalá alguna. Yo también lo que comentaba en un comienzo, yo creo que lo que más me quedó de él es lo de escribir cómo se habla y de escapar de la solemnidad que suele inundar muchas letras de canciones, que es algo que yo he hecho conscientemente. Y la solemnidad de la canción de amor estándar y como de lo genérico, yo creo. Llega un punto en que de haber escapado tanto de eso, te dan ganas de empezar a abrazarlo y de jugar al juego de la canción con las reglas de la letra de canción. Entonces, en los últimos 2 discos míos yo me puse a hacer efectivamente como más canciones de amor. Empecé a usar la palabra amor de vez en cuando, también porque hay pocas cosas que riman con O. Y ya no Ya. podéis rimar todo lo que sea Claro, con O, rimarlo no, con sol, por sí, ejemplo. claro, lógico. Que es como un sucedáneo también de amor, ¿no? Hasta que salga el sol, hasta que llegue el amor, pero como que se ha usado tanto la palabra que como que se la pitearon un poco. Yo Sí, siento. lógico, las palabras se gastan. Oye, hay cosas que me quedaron en el tintero porque ya se nos va el tiempo, pero entre las cosas que supe, me lo contó un pajarito por ahí, que te gustó Pedro Páramo. Y como tiene relación con México, dije, ahí Sí. tal vez te sirvió para entender México, Sí, que es bastante. un libro alucinante. Hermoso. Me lo regaló un fan en México, de hecho. Me dijo, Ah, en México te lo regaló un fan. Tienes que leer esto. Con Ya. un orgullo patrio me lo regaló. ¿Ya? Y efectivamente un libro nebuloso, como Donde- de márgenes poco definidos. Claro, un donde poco. la muerte y la vida se cruzan, como es en la cultura mexicana Sí, en el fondo, exacto. ¿no? O sea, ese libro retrata muy bien todo lo que México es un poco, y el México profundo, que también no es el mismo que uno ve en Ciudad de México. Que son estas infinidad de comalas que hay Sí. en México, que Comalas es Sí, el pueblo claro, que está buscando sí. a su padre. Pero principalmente esa nubosidad, esa como falta de como de asidero con la tierra que tiene el libro, que es como un poco una pesadilla hermosa, ¿no? Totalmente. Sí. Además, esta historia de un hijo que va a buscar a su padre cuando se está muriendo la madre, o sea, Sí. igual es potente, ¿no? Sí, Como, es hermoso. como tema, ¿no? Hermoso. Oye, también el pajarito me contó que Poeta Chileno de Zambra fue un libro que te Me lo leí gustó. este verano. Yo conocí a Alejandro en México, estuve varias veces con él. Me había leído su libro Literatura Infantil, que me parece que es el penúltimo que sacó. ¿Te gusta Zambra como escritor? Me gustó mucho Poeta Chileno. Ya. Y me gustó mucho Literatura Infantil, pero me pasó algo, que yo se lo comenté igual, que mientras lo leía me sentía un pésimo padre, porque era tan linda la relación que tenía con su hijo, tan abierta, tan generosa y tan toda, que me daba como un poco de envidia, monos, como se dice. Ya. Pero encuentro que Poeta Chileno es espectacular porque, aparte que es un libro que habla muy a mi generación, yo siento, que es la generación de Alejandro. ¿En qué sentido habla tu generación? Son las cosas que es como las cosas que a uno le pasaba en la adolescencia, o el romance con la mamá del niño. El poeta chileno era el niño al final, que es como un twist que te da el libro, porque tú partes creyendo que el poeta chileno era el narrador,
y termina siendo el hijastro, o el hijo, me parece. Entonces, no, y me gusta mucho el lenguaje también, me gusta el humor, me gusta que se van de vacaciones y uno como que uno vio eso cuando él habla que va viendo pasar los postes de luz en la carretera, como... Sí, me sentí como identificado, como que era un libro dirigido a mí. Oye, y poetas chilenos, tú dijiste que la poesía no leías tanto. Eso me parece que me dijiste al comienzo. Sí. Ya, pero debe haber algún poeta con el que sienta más afinidad, Nicanor Parra Bueno, o alguien Nicanor más de Parra lo leí mucho. Yo creo que tu música podría... Me gusta mucho Bertoni también. Eso te iba a preguntar. Sí. Claudio Bertoni, yo Lo creo amo, que hay. sí. Me encantaría conocerlo, he leído varios libros de él. Y me gusta también de él, rescato lo mismo que te hablaba de Jorge, la falta de solemnidad, la coloquialidad y como tratar el arte como desacralizarlo en el fondo. Eso encuentro que tiene, que por cierto tiene Nicanor Parra también mucho, y Violeta Parra también, su hermana. O sea que hablan como principalmente con las tripas, yo siento, y no con la cabeza. ¿Y tú escribes con las tripas más que con la cabeza? Intento de escribir con las tripas, sí. Pero siempre se cuela la cabeza Desde luego. porque la tripa escribe y la cabeza edita un poco. La tripa suelta y la cabeza ordena. Pero no tengo mayor problema con la cabeza, pero tripa y cabeza yo creo que ojalá en un 70-30. Tu familia es una familia de artistas y pintores, escritores. Tu padre mismo, un artista, un pintor. A ver, ¿qué significó eso? Tener a tu papá que pinta, dibujando, tú creando después. Yo creo que hay un diálogo cuando vas creciendo, la relación con tu padre como artista. ¿Te marcó en algo? Sí, muchísimo. Bueno, primero él siempre quiso ser pintor, pero no pudo porque teniendo 8 hijos y una esposa exigente, digamos, tuvo que optar por algo que le permitiera como pagar las cuentas. Entonces trabajó mucho en publicidad durante años, pero llegaba a la tarde a la casa siempre a pintar. O sea, lo veíamos re poco. Pero él, a mí lo de cultivar el oficio me influenció mucho de él, porque él, pasara lo que pasara, llegaba a pintar su horita ahí después del trabajo, ponía música. Y principalmente los artistas que hay en mi familia son artistas plásticos, más que músicos. Sí, tienes una tía también que es pintora. Mi tía, mi hermana, tengo mi abuela, mi bisabuela. Mira. Y yo tuve mucho tiempo en la disyuntiva de si era el arte o la música. Y estuve durante mi adolescencia varios años yendo a un taller de óleo y con el maestro Francisco González, que es nieto del gran Francisco González, claro. Entonces ahí aprendí unas cositas, pero eso lo dejé, y una vez que lo dejas es como no es como andar en bicicleta, digamos. O sea, te pasaste 10 años sin pintar y fuiste. ¿Y tú como tu padre todos los días, pase lo que pase, escribes una letra o estás haciendo música? ¿Cuál es tu metodología? Trato de hacer todos los días al menos algo. Este algo puede ser hoy en día, por ejemplo, desde hacer una melodía, terminar una letra, avanzar con algo. Hago talleres también. Entonces estoy corrigiendo permanentemente trabajos de otra gente. Trato de hacer algo para redes sociales, que es una parte fundamental del trabajo de un músico hoy en día. Pero sí trato de siempre de hacer algo. O sea, esto realmente es un oficio que se va trabajando y va mejorando, independiente de la popularidad que uno tenga, porque el valor de un primer disco o como de, entre comillas, ser novedad, es una cuestión que impulsa mucho las carreras. Pero ese momentum siempre termina pasando, y a pesar de que yo estoy mayor y que cuando empecé, evidentemente, pero yo siento que voy mejorando. Aunque las canciones puedan tener mayor o menor impacto, yo siento que no me siento más el amo de mi oficio con el solo hecho de eso estar es trabajando. lo más importante que, claro, y además que el éxito no de un tema, una canción, tiene que ver, como dijiste tú al comienzo, con el azar, están aleatorios. Uno tiene que también más bien conectarse con eso que estás diciendo tú, con la convicción íntima, interna de lo que estás haciendo, ¿no? Y con 20 años en esto y más, 25, tú empezás a cachar que un día te va bien, un día te va mal, unos meses ganáis harta plata, después pasáis 2 meses que no veis ni uno. Y lo único que va quedando es, al final, detrás de todo ese engaño, que es como la recepción que tiene la obra afuera, es tu relación con la hoja de papel,
con el teclado y lo único que queda al final es que esto es un trabajo súper como de monje, muy solitario y que se trabaja día a día y paso a paso. Pedro, antes que nos vayamos y nos separemos aquí en Tu Hipócrita Lector, cuéntanos de tus próximos conciertos para alguien que nos está escuchando. Estoy conversando con Pedro Piedra, estamos en Tu Hipócrita Lector. Pedro Piedra, lector, pero también músico, bueno, relacionado con el arte en el sentido más amplio por su misma familia. ¿Cuál es el próximo evento de Pedro Piedra? Próximo evento, 21 de junio. ¿Ya? Es este sábado, me parece. Ya, podría ser, sí. No, 21 en el Gran Arena Monticello, que es este domo grandote que hay ahí, vamos a estar haciendo un concierto junto con Jepe, digamos, uno y uno. O sea, toca uno, después toca el otro. Y invito a toda la gente ahí a aparecerse por ahí. De todas maneras. De todas maneras. Invitamos a todos los hipócritas lectores a acompañar a Pedro Piedra. Pedro, yo te quiero agradecer este tiempo que te has dedicado a venir a conversar conmigo acá en Tu Hipócrita Lector. No, por el contrario. Muchas gracias, Cristian. Un gusto estar acá. Un saludo a toda la gente que está escuchando. Y a ustedes los invito a buscar las otras conversaciones que hemos tenido en Tu Hipócrita Lector. Búsquenlas en pauta.cl, en la página. También pueden escucharlas en su estreno los días viernes a las 8 en Radio Pauta y también en Spotify. Muchas gracias por habernos acompañado y espero que tengamos una tan interesante conversación como esta en la próxima Tu Hipócrita Lector. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.